colágeno y que también está mineralizada. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Sí, muy sí, bien. le escucho. Bueno, continuemos pues. Muy bien, vamos a ver sus funciones. Es un tejido altamente especializado y con gran actividad, que realiza diferentes funciones. Por ejemplo, vamos a ver aquí la función mecánica, que proporciona sostén al cuerpo y mantiene su forma, y sirve como punto de inserción para los músculos, tendones y ligamentos, y actúa como una palanca que junto con los músculos y las articulaciones permiten el movimiento. Por eso aquí les puse el ejemplo de un caballo de carreras. Vamos a ver la que también tiene aquí una función de protección, y algunos huesos forman cavidades que protegen a órganos vitales frente a traumatismos. Por ejemplo, el cráneo, que protege al cerebro. Por ejemplo, aquí en estos morruecos que están aquí dándose embestidas, tienen un hueso frontal muy resistente, el cual les protege el cerebro de cualquier lesión a la hora de que se pelean por el dominio, ¿verdad? También tenemos aquí a la caja torácica, que protege al corazón y a los pulmones. Podemos ver que aquí están las costillas, las vértebras, el esternón y la columna vertebral, que sirve para proteger a la médula espinal. También tiene una función metabólica. El hueso es un reservorio de minerales, principalmente de calcio y fósforo. Libera o incorpora estos minerales según las necesidades del organismo para mantener la homeostasis. Y podemos ver que el fósforo y el calcio tienen aparte sus funciones. Por ejemplo, el fósforo forma parte de la molécula del ATP, que sirve para la energía. También forma parte de las membranas celulares, ya que las membranas celulares están compuestas de fosfolípidos, y también sirve para la contracción muscular. Ahora el calcio sirve para el movimiento muscular, para la contracción y la relajación, para las señales nerviosas, la coagulación sanguínea en caso de una hemorragia, y para la lactancia, ya que el calcio forma parte importante de lo que es la leche. Y si no tenemos la suficiente cantidad de calcio, se van a producir trastornos que vamos a ver más adelante. Participa en el metabolismo energético, ya que posee una médula ósea amarilla que está compuesta principalmente de tejido adiposo y la hormona osteocalcina. También tiene una función hematopoyética. En la médula ósea está localizada principalmente en los huesos planos y en la epífisis de los huesos largos, en esta área. Y se forman las células sanguíneas, lo que son las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Ahora vamos a ver la estructura general de los huesos. Los huesos son los órganos del sistema esquelético. El tejido óseo es el componente estructural de los huesos, porque de eso están hechos los huesos, ¿verdad? Ahora, el hueso, además de estar compuesto por tejido óseo, también está compuesto por otros tipos de tejidos. Adentro de él hay tejido hematopoyético, hay tejido adiposo, hay vasos sanguíneos, hay nervios. Y el tejido óseo se clasifica en dos: en el hueso compacto y denso y en el hueso esponjoso o trabecular. Y el hueso compacto denso es una capa densa compacta que forma una superficie ósea. A continuación vamos a verlo con imágenes para entenderlo mejor. Y el hueso esponjoso trabecular, que es una malla de aspecto esponjoso, que está compuesta por trabéculas que forman en el interior del hueso. Entonces aquí podemos observarlo mejor. Solo voy a dejar ingresar a dos de sus compañeros, permítanme. Muy bien, entonces aquí podemos ver al hueso compacto. Este es el hueso compacto. Y como decía en la presentación anterior, es una capa densa y compacta de hueso que forma las superficies. Entonces, todo esto es hueso compacto, miren. Y aquí la capa es delgada y aún hay hueso compacto. Y el hueso esponjoso se encuentra aquí en la diáfisis. Observemos cómo se mira aquí estas trabéculas de hueso, se le llaman. Esto es un hueso largo, también lo encontramos en el hueso irregular, por ejemplo, las vértebras. Observemos aquí la capa delgada de hueso compacto que rodea aquí al hueso esponjoso. Aquí también tenemos hueso esponjoso, aquí hay hueso compacto, observemos. Y este es un hueso plano, observemos también, es el hueso frontal del cráneo.
Miremos, aquí está el hueso esponjoso, aquí tenemos el hueso compacto y tenemos el periósteo, que es una capa fibrosa que rodea el cráneo. Ahorita vamos a ver a continuación qué es el periósteo. Vamos a platicar un poquito de la médula ósea. En un hueso en vivo, si hacemos un corte en un hueso que en vivo, podemos ver que adentro hay médula ósea, hay vasos sanguíneos, y, y la definición es que es un tejido blando dentro de los huesos, compuesto por células hematopoyéticas, tejido de soporte, vasos sanguíneos y células de grasa. Y se divide en dos, en la médula ósea roja, que es la que produce las células sanguíneas, plaquetas, eh, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y también tenemos a la médula ósea amarilla, que está compuesta principalmente de grasa, que es un reservorio de células adiposas que nos van a servir en el caso que necesitemos energía. Ahora vamos a ver a la médula ósea roja, y se compone de células sanguíneas en diferentes estados de diferenciación, y una red de células reticulares y fibras que funcionen como un armazón de sostén para el desarrollo de las células. Conforme el individuo crece, la cantidad de médula roja ya no va a aumentar. Y en los adultos, cuando la producción de células sanguíneas disminuye, la cavidad medular es ocupada en su mayor parte por tejido adiposo, o sea, la médula ósea amarilla, que es el... Ahora vamos a ver la médula ósea amarilla. La diáfisis de un hueso largo en el adulto posee una médula ósea amarilla, o sea, esta es la diáfisis, ¿verdad? Y todo esto va a estar relleno por médula amarilla, rodeado por un tubo de pared grueso compacto. Y aquí está el hueso compacto. Entonces aquí podemos observar aquí en esta imagen, observemos aquí cómo se mide este hueso esponjoso trabecular. Aquí se puede observar lo que es la médula ósea roja. Aquí tenemos la diáfisis en la cavidad medular con médula ósea amarilla. Aquí podemos observar lo que es el periósteo, que es una capa fibrosa que rodea el hueso. Adentro en esta área estaría el endostio, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la superficie externa de los huesos. En los huesos se encuentran cubiertos por periósteo, lo que les hablé anteriormente, que es una vaina de tejido conectivo fibroso que contiene células osteoprogenitoras. El periósteo que cubre al hueso en crecimiento activo se compone en una capa fibrosa externa y en una capa celular más interna. Entonces son dos capas, ¿verdad? La capa interna contiene las células osteoprogenitoras. Ahora vamos a hablar de las cavidades óseas, o sea, de aquí adentro. Anteriormente hablamos de la parte externa. El tejido de revestimiento, tanto del hueso compacto que delimita la cavidad medular, o sea, aquí adentro, como de las trabéculas del hueso esponjoso, se le conoce como endostio. Y el endostio, su definición es que suele ser solo una capa de células de espesor y consiste en células osteoprogenitoras, que son las que van a dar origen a los osteoblastos. Y también se pueden diferenciar en células secretoras de matriz ósea, como les dije, que son los osteoblastos, y células de revestimiento óseo. Ahora, los tipos de tejido óseo. Existen dos tipos, el hueso maduro y el inmaduro. Vamos a hablar del hueso maduro. El hueso maduro está compuesto en gran parte por unidades cilíndricas llamadas ostionas o sistema de Havers. Entonces, sabemos que el sistema de Havers es un conjunto de ostionas. Ahora vamos a hablar solo de las ostionas. Entonces, aquí podemos observar una osteona. Este es un corte histológico de hueso compacto. Observemos aquí una osteona algo irregular, ¿verdad? Entonces, por eso aquí les hice este dibujito para que lo entendamos mejor. Entonces, aquí dice que las ostionas se componen de laminías o anillos concéntricos de matriz ósea que rodean un conducto central, el conducto de Havers. Aquí tenemos el conducto de Havers y por este conducto pasan lo que son vasos sanguíneos, nervios, eh, y aquí podemos ver lo que son los anillos concéntricos. Aquí observemos a los anillos concéntricos, aquí hay otro anillo concéntrico y el último anillo de la ostiona se le llama línea de cemento. Aquí estas estructuras que están aquí serían se les llama las lagunas, donde están los osteocitos. Entonces miremoslo aquí, podemos observar aquí el canal de Havers,
Aquí podemos observar a los osteocitos. Observemos a los anillos concéntricos que van alrededor de la osteona. Aquí va otro. Los osteocitos se ubican cabal en los anillos concéntricos, ¿verdad? ¿Vamos entendiendo hasta ahí o hay alguna duda? Disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba la última capa de los anillos? Línea de cemento. Esta que está Mm, aquí, es la última capa de la osteona. Bueno, sigamos. Entonces vamos a ver lo que son los canalículos, que son las prolongaciones de las lagunas donde se encuentran los osteocitos. Observemos, aquí está la laguna, aquí adentro está el osteocito y estos serían los canalículos. Todos estos, los canalículos sirven para la comunicación de los osteocitos y también para el transporte de nutrientes y transporte de información. Miremos que dice aquí, generalmente se dispone siguiendo un patrón radial con respecto al conducto central o canal de Havers y sirve para el intercambio de sustancias entre los osteocitos y los vasos sanguíneos. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los conductos de Volkmann, que son túneles en el hueso por los que pasan los vasos sanguíneos y los nervios, desde las superficies del periósteo, que es la capa externa del hueso que les dije, y del endostio, la capa interna del hueso, para alcanzar al canal de Havers. Entonces observemos aquí cómo se introducen los vasos sanguíneos y los nervios para alcanzar aquí al canal de Havers. Aquí también desde el endostio cómo ingresan y también el conducto de Volkmann sirve para la comunicación entre los canales de, de Havers. Observemos, aquí está la ostiona, esta sería la línea de cemento, entonces estos serían los anillos concéntricos, aquí sería el canal de Havers. Muy bien, sigamos. Entonces, el hueso esponjoso maduro es similar en estructura al hueso compacto maduro, excepto que en el tejido se distribuye formando trabéculas o espículas. Muy bien, aquí hay un ejercicio. Aquí podemos observar muy bien las ostionas, observemos. Aquí tenemos lo que es un canal de Havers. Aquí podemos ver los anillos con, concéntricos, los osteocitos en sus respectivas lagunas. Podemos ver aquí un canal de Volkmann que comunica un canal de Havers con otro. Aquí estaría el otro canal de Havers. Miremos cómo es la comunicación aquí. Aquí hay otro. Observemos. Sigamos. Ahora vamos a hablar del hueso inmaduro. Solo vamos a compararlo con el hueso maduro. El tejido óseo que se forma primero en el esqueleto de un feto en desarrollo se le denomina hueso inmaduro, y este difiere del hueso maduro en varios aspectos. El hueso inmaduro contiene una cantidad relativamente mayor de células por unidad de volumen que en el hueso maduro, y la matriz del hueso inmaduro posee más sustancia fundamental que la del hueso maduro. Ahora vamos a hablar de las células del tejido óseo. Los tipos celulares que existen en el tejido óseo son 5: las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos, las células de revestimiento óseo y los osteoclastos. Y aquí hay una imagen con las células que les acabo de mencionar. Miremos, aquí están las células osteoprogenitoras que van a dar origen a los osteoblastos. Observémoslos aquí. Aquí también en el endostio también estarían las células osteoprogenitoras que también van a dar origen a los osteoblastos, que son los productores de la matriz extracelular. También tenemos a los osteocitos que se encuentran adentro del hueso, en lo que son las ostionas, que es la unidad estructural de los huesos. También tenemos a los osteoclastos aquí, ya los vamos ahorita a conocer a todos. Vamos a seguir, entonces. Vamos a hablar primero de las células osteoprogenitoras. La osteogénesis es el proceso de formación del hueso nuevo y resulta esencial para que la función ósea sea normal. Esto requiere una población de células osteoprogenitoras renovables
células que son las células precursoras de los osteoblastos. Las células osteoprogenitoras se derivan de las células madres mesenquimatosas de la médula ósea. Y las células osteoprogenitoras se encuentran en la superficie externa, o sea, en el periósteo, e interna, o sea, en el endostio de los huesos, y también pueden residir en el sistema microvascular que irriga el tejido óseo. Desde el punto de vista morfológico, comprenden las células del periósteo que forman la capa más interna del periósteo. Se recuerdan que les había mencionado que el periósteo tiene dos capas, y las células del endostio que revisten las cavidades medulares de los conductos de Haber y los conductos de Volman. En los huesos en crecimiento se observan aplanadas con un núcleo alargado u ovoide y un citoplasma acidófilo o ligeramente basófilo. Ahora vamos a hablar de los osteoblastos. Es la célula formadora de hueso, diferenciada que secreta matriz ósea no calcificada, o también a la matriz ósea también se le conoce como matriz osteoide, es otro nombre que se le da. Se secreta tanto el colágeno como las proteínas de la matriz ósea. Ahora, el osteoblasto también es responsable de la calcificación de la matriz ósea mediante la secreción hacia la matriz de pequeñas vesículas matriciales que, que se producen solo durante el periodo en el que la célula produce la matriz ósea. Entonces, sabemos que el osteoblasto es el responsable de ir produciendo esa matriz ósea y también es el responsable de ir soltando esas vesículas matriciales que va a ayudar al hueso a que se mineralice. Muy bien. Ahora vamos a seguir aquí con los osteoblastos, que se reconocen al microscopio óptico por su forma cuboide. Aquí hay una foto, observémosla, o poliédrica, y su distribución monoestratificada, o sea que solo en un estrato, ¿verdad? En la superficie donde se forma el tejido óseo. Entonces aquí se va formando el tejido óseo. Miren, el citoplasma de un osteoblasto activo es notablemente basófilo. Observemos ahí el color. Y el aparato de Golgi, debido a su tamaño, a veces se observa como una región clara junto al núcleo. En contraste con los osteoblastos secretores que se observan donde hay depósitos de activos de matriz ósea, los osteoblastos inmaduros, los osteoblastos inactivos son células aplanadas que revisten la superficie ósea parecida a la de las células osteoprogenitoras. Los osteoblastos son los responsables a estímulos mecánicos para mediar los cambios en el crecimiento óseo y el remodelado de los huesos. Y a medida de que se deposita la matriz osteoide, los osteoblastos quedan finalmente rodeados por ella y por lo tanto se convierten en osteocitos. Bueno, entonces vamos a regresar aquí a una presentación. Entonces aquí podemos ver que estos osteoblastos están produciendo la matriz ósea y van a ir produciendo aquí la matriz ósea hasta que ellos queden envueltos en esa matriz ósea y estos osteoblastos van a transformarse en osteocitos. Entonces vamos a aquí a hacer una retroalimentación. Sabemos que los osteoblastos vienen de las células osteoprogenitoras y los osteoblastos van a llegar a ser los osteocitos entonces. Entonces miremos aquí, no todos los osteoblastos llegan a diferenciarse en osteocito, solo del 10 al 20%. La mayoría de los osteoblastos experimenta apoptosis, que es la muerte celular, ¿verdad? Otros se transforman en células inactivas y se convierten en células de revestimiento del endostio o periósteo. Ahora vamos a hablar de los osteocitos. Una vez que el osteoplasto queda totalmente rodeado por el osteoide o la matriz ósea, cambia su nombre a osteocito. Este proceso de transformación se lleva a cabo en 3 días aproximadamente. Tras la mineralización de la matriz ósea, cada osteocito ocupa un espacio o laguna que se adapta a la forma de la célula. Los osteocitos extienden sus evaginaciones citoplasmáticas a través de los canalículos de la matriz. Se comunica mediante estas evaginaciones con los otros osteocitos. Entonces observemos aquí estos osteocitos, observemos aquí la laguna donde se ubican los osteocitos. En los cortes tenidos con HE como el anterior, si ustedes se dieron cuenta, no se pudieron observar aquí los canalículos.
Bueno, aquí alguien que me diga cómo se llama esta estructura que vimos anteriormente. Canal de Hammers. Exacto. Entonces aquí tenemos la línea de cemento, los anillos concéntricos, los osteocitos, los canalículos. Aquí hay otro anillo concéntrico. Muy bien. Bueno, esto ya no se los terminé de decir. En los cortes teñidos con HE, los canículos y sus evaginaciones no se logran observar. En cambio, en las preparaciones de hueso realizadas con el método de desgaste, los canalículos son visibles. Entonces, este corte histológico se hizo mediante el método de desgaste y el anterior es una tinción con HE y donde no podemos observar los canalículos. Los osteocitos son células metabólicamente activas y multifuncionales. Intervienen en el proceso de mecanotransducción, en el cual estas células responden a las fuerzas mecánicas aplicadas al hueso. La disminución de los estímulos mecánicos, la inmovilidad, la debilidad muscular, la ingravidez en el espacio causa pérdida ósea, mientras que el aumento de estos estímulos promueve a la formación del hueso. Por lo tanto, hay que hacer ejercicio para que en los huesos tengamos más densidad ósea y que sean más resistentes. Los osteocitos son células de larga vida y su muerte puede atribuirse a la apoptosis, la degeneración o necrosis, la vejez o la actividad de remodelado óseo por los osteoclastos. Y más o menos un osteocito puede vivir bastante tiempo. En su documento, ahí lo leen, ahí les puse cuánto tiempo pueden llegar a vivir los osteocitos, hay información, más información de aquí, de la que les estoy dando. Ahora vamos a hablar de las células del revestimiento óseo. Las superficies óseas están revestidas por una capa de células aplanadas, con poco citoplasma y escaso organelos. Estas células se les llaman células de revestimiento óseo, que derivan de los osteoblastos. Las células del revestimiento óseo están ubicadas en la superficie externa del hueso y reciben el nombre de células del periósteo, y las que revisten a las superficies internas se les llama células del endostio. Entonces, en este caso, estas serían las células del endostio y aquí tenemos las células del periósteo. Ahora vamos a hablar de los osteoclastos. La función de los osteoclastos es la resorción ósea, o sea, para reabsorber el hueso. Son células grandes. Aquí tenemos una, observemos, es una célula grande, multinucleada, que aparece en los sitios donde ocurre la resorción ósea. Y como resultado de esta actividad, los osteoclastos se forma una depresión llamada laguna de resorción, que se puede observar en el hueso directamente debajo del osteoclasto. Entonces, si aquí tuviéramos el periósteo del hueso, aquí estaría el osteoclasto y su respectiva laguna, ¿verdad? Las células no solo son visibles por su gran tamaño, sino también por su notable color acidófilo. Ahora vamos a hablar de las partes de los osteoclastos. El borde festonado, que sería esta área que está aquí, y es la proporción de la célula en contacto directo con el hueso, y contiene abundantes pliegues profundos de la membrana plasmática que forman estructuras del tipo microvellosidades para la exocitosis de enzimas para degradar el hueso, y también le sirven para la endocitosis de esos productos de degradación. Ahora vamos a hablar de la región vasolateral, que participa en la exocitosis del material digerido. Las vesículas de transporte con material óseo endocitado y degradado a nivel del borde festonado se funcionan con la membrana celular para liberar su contenido a torrente sanguíneo y se utilice para las funciones metabólicas del organismo. Entonces aquí hay una imagen con las diferentes células que se pueden observar. Este es un corte de un hueso trabecular. Observemos aquí cómo están los osteocitos dentro de su laguna. Observemos aquí a los osteoblastos formando lo que es la matriz ósea. Aquí tenemos los osteoclastos. Observemos aquí la gran célula multinucleada, color acidófilo, y aquí se está formando lo que es la laguna. Observemos aquí también están los osteocitos con sus canículos en el anillo concéntrico.
Vamos a hablar de la matriz extracelular del tejido óseo. Y es el principal componente estructural de la matriz ósea, es el colágeno tipo 1 y en menor medida el del tipo 5. En la matriz también se han encontrado cantidades trazas de otros tipos de colágeno. Entonces, no solo está compuesto por el colágeno tipo 1 y el tipo 5. Todas las moléculas de colágeno constituyen el 90% del peso total de las proteínas de la matriz ósea, las cuales le otorgan fuerza y resistencia a la tensión. Solo el micrófono, Xiomara, por favor. Muy bien. Todas las moléculas de colágeno constituyen el 90% del peso total de las proteínas de la matriz ósea, las cuales le otorgan fuerza y resistencia a la tensión. Y la matriz también contiene otras proteínas no colágenas que componen la sustancia fundamental del tejido óseo. Tanto el colágeno como los componentes de la sustancia fundamental se mineralizan con sales de calcio y fósforo para formar el tejido óseo. Entonces aquí hay otra imagen, observemos aquí los osteoclastos, células grandes acidófilas, formando aquí las lagunas, los osteoblastos, sintetizando matriz ósea, que luego van a quedar aquí encerrados, se va a mineralizar y ellos van a formar osteocitos. Observemos aquí las trabéculas de hueso, aquí observamos la matriz ósea, y ahí la vamos a dejar por el día de hoy. El día de mañana les voy a subir la clase ya grabada y terminaríamos lo que es el sistema óseo y el lunes vamos a ver lo que es el sistema articular. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, Andrea Leal. Buenos días. Disculpa, solo habías dicho que el colágeno tipo 3 estaba en la parte orgánica de la matriz ósea, ¿verdad? Ahorita te voy a poner la presentación. Es colágeno de tipo 1. Aquí está. Y en menor medida el tipo 5. Siempre va a haber otros tipos de colágeno, pero estos son los que más van a ver ahí, ¿verdad? En el tejido óseo. Ah, ok. Uh-huh. Solo le voy a tomar captura de pantalla. Ah, está bien. Esta también se las voy a subir. Ah, ok. Uh-huh. Ok. Bueno, gracias. Bueno, está bien. Bueno, entonces, para mañana, entonces la clase se la subo y el lunes vamos a ver lo que es el sistema articular. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar? Sí, Eduardo Peralta. Para el miércoles, ¿el corto sería de laboratorio y de teoría o solo uno de ellos? No, sí va a ser de teoría también. Ah, ok, gracias. Sí, de esta clase, es del tejido óseo. Uh-huh. Se los voy a hacer facilito para que todos saquen buena nota. Bueno, pues, entonces ahí estudian bastante, ahí leen el documento que les voy a subir, que tiene también otra información. Bueno, que tengan feliz día entonces. Gracias, feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Sí.